Reflexiones desde el Calla. El día de hoy hablaremos sobre la lucha de la comunidad LGBTQ+ en México. Su lucha es una historia de resistencia que pasó de la clandestinidad a la conquista de derechos civiles fundamentales. En 1901 se realizó en México una fiesta privada, más tarde conocida como el Baile de los 41. En esta fiesta irrumpió la policía haciendo una redada en donde detuvieron a 42 hombres. La mitad de ellos vestía ropa de mujer. Sin embargo, de entre todos se borró un nombre, dejando al sujeto líder. Este sujeto resultó ser el yerno del presidente Porfirio Díaz. Desde entonces, y para esta comunidad, el número 41 se convirtió en el primer estigma, que más tarde sería un símbolo de la diversidad. El asunto quedó dormido hasta la década de 1970, considerada la década del despertar del movimiento. ¿Qué lo despertó? Que en 1971 Pemex realiza una serie de despidos injustificados a sus trabajadores, todo por su orientación sexual. Para 1973 sucede otro hecho sin precedentes para la época. Nancy Cárdenas, dramaturga, directora de teatro, escritora y periodista mexicana, habla abiertamente en televisión nacional sobre su lesbianismo. En 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria realiza una marcha, pero se considera que la primera marcha de orgullo homosexual en la Ciudad de México fue en 1979. En la década de 1980, la llegada del VIH-Sida golpea a la comunidad homosexual con dureza. Al principio se vive una apatía gubernamental y activistas fundan organizaciones de salud y apoyo. En esta década, la lucha se enfocó en el derecho a la salud, el derecho a la vida y a la no discriminación. Ya en el siglo XXI, en el año 2003, se promulga la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En el año 2009, la Ciudad de México legaliza el matrimonio igualitario y en el 2015, la Suprema Corte declara inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2022, el matrimonio igualitario ya era legal en los 32 estados del país. El movimiento en México se construyó gracias a la audacia de intelectuales, artistas y activistas que arriesgaron sus carreras y seguridad para salir a las calles. Destacan 3 figuras fundamentales. La primera es la ya mencionada Nancy Cárdenas, considerada matriarca del movimiento de liberación homosexual. En 1971 cofundó el Frente de Liberación Homosexual y en 1973 se convirtió en la primera mujer en hablar de su lesbianismo en televisión abierta. Nancy utilizó las artes escénicas para visibilizar la diversidad sexual y posteriormente la crisis del VIH-Sida. Juan Jacobo Hernández fue uno de los principales orquestadores de las primeras marchas del orgullo en el país. Cofundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en 1978 y proclamó el primer discurso político de la marcha en la Ciudad de México en 1979. Para 1981, cofundó el colectivo Sol Asociación Civil, pieza central en la respuesta comunitaria y de salud ante la epidemia del SIDA. Carlos Monsiváis, intelectual, cronista y ensayista medular de la cultura mexicana, manejó durante décadas su orientación de forma reservada, pero siempre fue un abierto defensor incansable de los derechos civiles y de las minorías. Su apoyo a los colectivos fue firme y redactó manifiestos históricos de la diversidad utilizando su pluma en la prensa para legitimar y brindar políticamente el movimiento. El arte y las letras en México no solo acompañaron la lucha, funcionaron como el primer refugio de dignidad y resistencia frente a un Estado y una sociedad profundamente conservadores. Hubo escritores que rompieron la censura de la época, uno de ellos, Salvador Novo, quien plasmó la violencia homosexual en sus crónicas urbanas, cuando el tema era todo un tabú. También Luis González de Alba narró las intersecciones entre el movimiento estudiantil de 1968 y el despertar de la diversidad sexual en novelas fundamentales como Los días y los años y Otros días, otros años. En la música, figuras populares como Chabela Vargas desafiaron de manera performática las normas de género de la heteronorma. De la misma manera, artistas plásticos mexicanos fueron fundamentales para el movimiento. Ellos utilizaron el lienzo para desafiar el nacionalismo revolucionario machista, haciendo visible el
homoerotismo y prestando activamente su pincel contra la opresión social. Abraham Ángel es considerado por la crítica el primer artista abiertamente queer de México. Su obra de estilo Night desafió los rígidos cánones estéticos y la heteronormatividad de la época postrevolucionaria. Su trabajo plasmó el color y la sensibilidad de una manera que confrontaba el machismo de su entorno. Manuel Rodríguez Lozano, mentor y pareja de Abraham Ángel, perteneció al grupo de los contemporáneos. Su pintura tiene tintes melancólicos y representó de manera directa al muralismo heroico y masculino de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, validando la vulnerabilidad y el homoerotismo en el arte. Julio Galán fue una figura del neomexicanismo de los años 80 y 90. Sus óleos están cargados de simbolismos en donde se explora el travestismo, el deseo homosexual, la culpa religiosa y la identidad de género. Sus autorretratos llevaron a la estética queer mexicana a las galerías más importantes del mundo. Jean María Yoyotl, pintora, fotógrafa y pilar fundamental del activismo militante en México, lejos de solo buscar el reconocimiento de galerías, cofundó colectivos históricos de liberación lésbica como OICABED en la década de 1970. Sus pinturas y caricaturas políticas, cargadas de misticismo, espiritualidad y protesta, han servido de estandarte directo en las marchas de la comunidad. Fabián Chairés, pintor chiapaneco, detonó uno de los debates culturales más grandes del México contemporáneo en el año 2019. Su obra La Revolución, que mostraba a un Emiliano Zapata feminizado, desnudo, sobre un caballo y usando tacones, desafió los símbolos patrios hipermasculinos y expuso la homofobia institucionalizada. Chairés utiliza su pintura para reivindicar los cuerpos morenos, la feminidad masculina y las identidades disidentes. Félix de Eón, pintor e ilustrador de origen mexicoamericano, que ha ganado un enorme terreno en la cultura popular contemporánea, utiliza un estilo clásico que emula las acuarelas antiguas, los grabados del porfiriato y la iconografía del cómic clásico. De Eón reescribe la historia mexicana insertando romances homosexuales, revolucionarios, de diversidad, de estética trans, en escenarios históricos tradicionales. Cerramos esta reflexión destacando 3 conclusiones fundamentales. El movimiento mexicano transitó con éxito de una resistencia privada en círculos intelectuales y artísticos hacia una movilización masiva, organizada, capaz de transformar las leyes de todo el país. Pintores, escritores y dramaturgos no solo acompañaron la lucha, preservaron la memoria colectiva, desafiaron los estereotipos nacionales y le dieron un rostro de dignidad a la disidencia sexual, cuando el Estado intentaba invisibilizarla. Figuras históricas y contemporáneas demuestran que la identidad mexicana no es rígida, se reinventa constantemente mediante el cuestionamiento de las normas de género, la defensa de los derechos de las personas trans y la reapropiación de los símbolos patrios.